todo y de pronto confort en la misma, ¿no? Hasta cuando pase este tipo de problema, ¿no? Sí. Quien le saluda, Mauricio Chumaña, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir y vamos a ver sobre los circuitos mixtos, ¿no? Sí. Entonces, de antemano, el tema que nosotros vamos a trabajar es el analizar los circuitos mixtos, tanto serie ampliado y paralelo ampliado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya, para lo cual nosotros vamos a interpretar la estructura, las características, sí, vamos a diferenciar los circuitos unos con otros, sí, y en este caso vamos nosotros a entender cómo se realiza el cálculo de los circuitos. Yo les voy a ir despacito, les voy a ir explicando, inclusive tengo unos 2 ejercicios en la parte, en la última parte de las diapositivas, o sea, no están resueltos, pero sí se propone cómo se debe resolver, ¿no? ¿Estamos? Entonces, para las actividades que nosotros vamos a realizar es dibujar los circuitos, observar el video como guía. Yo les envío este link para que obviamente ustedes realizar los cálculos del documento adjunto, que sería la última hojita. Yo les puse ya los 4 ejercicios más. Por ejemplo, alguien ya me hizo los 8 ejercicios. De hecho, era solamente de hacer los 4 primeros. Entonces, inclusive yo les envié ya resuelto los ejercicios, cómo se debían, que sea una guía para que ustedes puedan realizar sus trabajos, ¿no? ¿Estamos? Ya. Sí. Y por último, vamos a describir las características de los circuitos. De hecho, ¿qué son las características? En este caso, las características se establece, por ejemplo, qué consumidor se prende, qué consumidor no se prende, pero sigue funcionando como paso de corriente. ¿Hecho? Ya, entonces, circuito eléctrico mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Se trata de los montajes más comunes en la vida cotidiana, ya que las redes eléctricas convencionales resultan de la mezcla de circuitos secuenciales y paralelos entre sí. Entonces, miren, aquí tenemos en este caso que un circuito serie ampliado y un circuito paralelo ampliado. ¿Cuándo determinamos que es un circuito serie dentro de la estructura? Es el circuito en serie. Por ejemplo, miren, tengo 3 consumidores en serie en la parte inferior y tengo 2 consumidores en serie en la parte superior. De hecho, para determinar las características de este circuito, nosotros tendríamos que trabajar independientemente cada línea. Después vamos a analizar y ampliar este detalle. Entonces, aquí está bien claro, ¿no? Se nos explica claramente con el gráfico. Decimos que un circuito serie ampliado por su estructura, sí, es más notorio 3 consumidores en serie y 2 consumidores en serie en la parte superior. Irán tomando nota, ¿no es cierto?, de esto, por favor. ¿Estamos? Bien. Tenemos lo que es el paralelo ampliado. El circuito paralelo ampliado, de acuerdo a su estructura, sí, el circuito más notorio dentro de la estructura de en este caso, de esta combinación, es el circuito en paralelo. Podemos observar paralelo y 2 consumidores conectados en serie. Sí, si estamos claros hasta ahí. Sí, ya listo. Irán tomando nota, ¿no? Si pueden dibujar o pueden analizar, mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí podemos claramente ver que el circuito más, en este caso, más relevante, ya va a ser el circuito en paralelo, ¿no? Entonces, de hecho, para sus características o interpretación, nosotros tendríamos ya de pronto la estructura, cómo calcular y cómo analizar las características del mismo circuito. Paso a la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es un circuito serie ampliado. ¿Ya? Es la combinación de un circuito en serie y uno en paralelo. Verán, serie ampliado. Es la combinación de un circuito en serie y uno en paralelo. La característica principal se determina que en el circuito en serie es más relevante o sobresale sobre el circuito en paralelo. Para determinar sus características mediante el cálculo procedemos de la siguiente manera. Aquí sí, chicos, vamos a prestarle mucha atención. ¿Cuál es la idea o cómo se calcula lo que viene a ser el circuito serie ampliado? En este caso, nosotros vamos a sumar las resistencias 1 y 2. Por ejemplo, es decir, las resistencias que se encuentran en la línea superior, que en este caso están formando un circuito en serie, una línea en serie. Entonces vamos a sumar R1 más R2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces me queda la incógnita de la suma, ¿no es cierto? Que sería el resultado. Luego vamos a sumar R3, R4 y R5. Es decir, como que fuera un circuito, ¿qué? Un circuito en serie. R3, R4 y R5. ¿No es cierto? Y ya tengo un segundo valor. Entonces, ¿qué hacemos posteriormente? Si para obtener en este caso el valor de la resistencia total, nosotros en este sentido vamos a ¿qué? Vamos a sumar como si fuera un circuito en paralelo los dos resultados. Es decir, el resultado de la suma de R1 y 2 con, en este caso, sobre R3, R4 y R5. O sea, la fórmula quedaría resistencia total es igual a R1, 2 sobre R3, 4 y 5. Es decir, el momento que nosotros, por ejemplo, realizamos en las características o el cálculo de un circuito en serie ampliado, vamos a tener como resultado, o sea, ya para la obtención de la resistencia total, vamos a obtener un circuito en paralelo. ¿Sí? Entonces, es lo que nos está determinando aquí. Entonces, para calcular la resistencia total de un circuito serie ampliado, me debe quedar como última parte, ¿sí? La suma de las resistencias para hacerlo como un circuito en paralelo. ¿Sí? Tomarle nota de eso, ¿no? Tomarle nota de eso, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, verán, reiterando, ¿no? Repito nuevamente. Vamos a calcular la resistencia total de un circuito serie ampliado. Entonces, recuerden que en el serie ampliado tenemos dos líneas en este caso que se han dividido, obviamente, con un sinnúmero de consumidores. Por ejemplo, en la línea superior donde está el mouse, donde ustedes pueden apreciar el mouse, en la línea superior yo tengo dos consumidores, a los cuales los he denominado R1 y R2. ¿Estamos claros? Sí. Sí, ya, gracias, chicos. Ya,
En la parte inferior, en la línea, en este caso, en la línea inferior, yo en este sentido he conectado 3 consumidores en serie. Sí, que en este sentido yo les he llamado ¿qué? Les he llamado R3, R4 y R5. Para obtener la resistencia total de este circuito serie ampliado, hacemos lo siguiente. Primero, primer paso, sumamos el de la primera línea los consumidores que se encuentran en la misma. Por ejemplo, en este caso, R1 más R2. Sí, respetando lo que viene a ser la suma de ¿qué? La suma de resistencias en serie. En el segundo paso, ¿qué hago? Tomo en este caso las resistencias de la segunda línea, que son R3, R4, R5. Si es que hay mucho más, seguimos contando. Si estamos, y voy sumando R3 más R4 más R5. Es decir, respetando lo que es el proceso de un circuito en serie. Luego de haber obtenido los dos valores, sí, en este caso para obtener el valor de la resistencia total, lo que hago es que resistencia total será igual y hago una suma como que fuera un circuito en paralelo. Es decir, R12, el resultado de R12 sobre el resultado de R3, 4 y 5. Y estaría calculado lo que viene a ser el circuito serie ampliado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, ya, gracias chicos, gracias. Vamos al siguiente, ¿no? Serie ampliado. Es la combinación de un circuito en paralelo, y uno en serie. La característica principal se determina en que en el circuito en paralelo es más relevante o sobresale sobre el circuito en serie. Entonces, miren, es con lo que mencionábamos anteriormente. Aquí tenemos claramente, por ejemplo, que el circuito más notorio dentro de esta estructura es el circuito en paralelo, ¿ok? Es el circuito en paralelo. Entonces, de hecho, nosotros vamos a calcular de la siguiente manera. Hemos construido, por ejemplo, un circuito paralelo ampliado con 5 resistencias o 5 consumidores. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Para determinar sus características mediante el cálculo, procedemos de la siguiente manera. Se suman 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y más 1 sobre R3. Es decir, vamos a calcular primero el circuito en paralelo. Recuerden que para sumar las resistencias de un circuito en paralelo, el circuito en paralelo se suma invirtiendo las resistencias. Por eso es que colocamos ¿qué? 1 sobre R1, es decir, hemos invertido las resistencias. 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y voy a tener el resultado. En este caso, recuerden que al finalizar lo que viene a ser la suma y el mínimo común, nosotros ¿qué hacemos? Volvemos a invertir y dividimos para obtener el valor de resistencia en lo que viene a ser el primer circuito. En la segunda parte, nosotros cogemos R4 y R5 y sumamos, ¿ok? ¿Estamos claros? R4 y R5 sumamos. Como estos están en serie, los vamos a sumar respetando lo que viene a ser la estructura de una suma de un circuito en serie. Es decir, R4 más R5. Y el tercer paso sería que vamos a sumar el resultado del circuito en paralelo. Por favor, vamos a sumar el resultado del circuito en paralelo, sí, con el resultado del circuito en serie. Si ustedes ven en la última parte, en la tercera parte, para obtener la resistencia total, los resultados se suman como un circuito en serie. Resistencia total sería igual a R1, 2, 3, que salieron ¿de dónde? De la suma de los circuitos en paralelo, más R4, 5, que salió de la suma del circuito en serie. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, por favor? Me gustaría escuchar. No. Sí, está claro. Buenos días, licenciado. Buenos días, dice. ¿Cómo le va, mijo? Muy buenos días. Perdón Buenos por días. el Bienvenido y atraso. gracias por integrarse. Recuerden que estoy grabando esta. No hay problema. Recuerden que estoy grabando esta clase, ¿no? La vamos a subir la página como está para que puedan ustedes observar la misma clase. Hecho, un gusto para Dice, todos. ¿activo mi cámara o no activo mi cámara? Puede desactivarla o desactivarla, no hay problema. Lo importante es que ustedes tengan bien claro lo que estamos trabajando acá. ¿Hecho? Ya, listo. Muchas gracias, dicen. Ya, continuamos, Gracias. continuamos. Entonces, bien, la aplicación en este caso de los circuitos serie y paralelo ampliado, dice, la gran mayoría de los aparatos electrónicos, vean, es lo que yo les mencionaba, tal vez en construcciones domésticas es un poquito complicado trabajar con circuitos mixtos, pero, en cambio, en la gran mayoría de aparatos electrónicos y los electrodomésticos están fabricados con base en circuitos mixtos. Esto implica que los teléfonos celulares, las computadoras, los televisores, los hornos microondas y demás implementos de esta rama cuentan con circuitos eléctricos mixtos como parte fundamental de sus conexiones internas. Entonces, miren, aquí yo les en este sentido lo que son dibujos de las placas electrónicas, donde sí se ocupa, por ejemplo, lo que son, ¿qué? Circuitos serie o paralelo ampliado, ¿no? Lo que nosotros llamamos circuitos mixtos. Sí, entonces, quiere decir que sí está bien relacionado, obviamente, la estructura de los circuitos mixtos a, en este caso, aplicaciones, por ejemplo, electrónicas sobre todas las cosas. ¿Hecho? O sea, para lo que son instalaciones domésticas es un tanto complicado. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que había algunos inconvenientes ya en el funcionamiento de los consumidores. Inconvenientes que los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, me gustaría que en la siguiente diapositiva, si es que ya estamos listos en esta, me gustaría que ustedes opinen qué es lo que ustedes observan. Los que podamos opinar, ¿no? Eso sí, con mucho respeto, vamos a organizarnos bonitos. ¿Estamos? Ya. Entonces, miren, aquí tengo la primera, características de funcionamiento. ¿Alguien me puede decir qué observa de pronto si nos organizamos todos, no? O sea, la persona que vaya a hablar le permitimos que haga. ¿Alguien puede decir qué observa en el gráfico que se ha presentado? Sé que no está muy claro, pero me permite resaltar un detalle en los tres consumidores o los tres focos. Que uno está más intenso que el otro.
Uno tiene más intensidad que el otro. Correcto, mijo. ¿Qué circuito sería este? Paralelo ampliado. ¿Qué circuito sería este? Es un circuito paralelo ampliado. ¿Fue que habló? El consumidor que tengo en el lado derecho donde está, bueno, a mi lado derecho, donde está apuntándose el mouse. Miren, este está encendido más. Su proceso de iluminación es más fuerte con respecto a los dos que están en paralelo. Quiere decir que este de alguna manera está aprovechando de mejor forma lo que viene a ser el paso de corriente de la batería. Y por lo tanto, no quiera decir con eso que los dos que están en paralelo no están funcionando o no están recibiendo voltaje. Reciben voltaje, pero obviamente un voltaje muy bajo que obviamente no les permite que puedan funcionar adecuadamente. ¿De hecho, si estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, entonces, ¿le copiaron esto, por favor? ¿Le tienen claro esta idea? Sí. Ya, sí, estamos claros, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. Entonces, verán, en un circuito paralelo ampliado, el que mejor funciona sería, en este caso, el consumidor en serie. De hecho, vamos a ver qué pasa en el siguiente gráfico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué circuito tendremos ahí? Es serie ampliado, correcto, serie ampliado. Porque el circuito más notorio, los consumidores que se encuentran en paralelo. Ahora, ¿qué podemos observar ahí? Se prenden más los que están en serie. Correcto, muchas gracias. Vemos que los que están en serie, quiere decir que los que están en serie, en los circuitos, por ejemplo, los circuitos combinados o circuitos mixtos, son los que de alguna manera trabajan de mejor forma. Pero obviamente, como es un circuito, por ejemplo, combinado, quiere decir que los dos consumidores que están encendidos no se han encendido en su totalidad. Si ustedes recordarán, algo me da, por ejemplo, como les decía, como una duda. Porque recordarán que cuando hacíamos solo circuito en serie, recuerden ustedes que de los circuitos en serie, solo circuito en serie, recuerden que se encendía solo uno y los demás servían como paso de corriente. Pero miren en este caso de acá, en este ejemplo, mientras más consumidores en serie yo ponga a una combinación de circuito serie ampliado, los poquitos en serie van a seguir iluminándose y los poquitos en paralelo dejan de hacerlo. Ahora, recordarán ustedes que en un circuito solo paralelo, recuerden ustedes que los poquitos se iluminaban en su totalidad. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Sucede que en este sentido los consumidores que están en serie están haciendo una oposición de corriente, o sea, dificulta el encendido de los que están en paralelo y se permite que los consumidores en serie se prendan, no en su totalidad, pero enciendan obviamente pidiendo que sea el paso de corriente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Ya, gracias, no. Pues vamos a pasar a la siguiente, ya. Aquí les puede, a ver, este sí van a copiar ustedes porque ese es el trabajo de ustedes. Estos son los ejercicios de aplicación. Van a poner ustedes el nombre a cada circuito. Por ejemplo, a ver, vamos reconociendo, ya. ¿Qué circuito sería el que tenemos en la, donde está el puntero? Paralelo ampliado, correcto. Paralelo ampliado. El circuito de la parte inferior, ¿qué circuito sería ese? Serie ampliado. Serie ampliado. El de acá, paralelo ampliado, correcto. Paralelo ampliado, superior derecha. En serio. Eso es un circuito en serie. Aquí sí, bueno, me permito también aclararles, no. Este es un generador de corriente. Sí, el que tengo acá es un generador de corriente. Entonces quiere decir que es el componente que va a determinar, va a funcionar como una batería, como una fuente y a alimentar a los consumidores. Aquí solamente calcularía como un circuito en circuito. Ahora sí quisiera escucharles, ¿qué circuito es ese? Mixto. Sabemos que es un circuito mixto. ¿Serie o paralelo ampliado? Serio. No, paralelo ampliado. Paralelo Paralelo ampliado. ampliado. ¿Por qué determinan que es un paralelo ampliado? A ver, alguien que pueda explicar. Porque hay mayor, se nota más el paralelo ampliado que el serie, ya que en serie solo hay dos. Verás, te voy a contar los que están en serie. 1, 2, sería R1, R2, R3 y este que se encuentra acá abajo en esta esquina. Hay 4 consumidores en serie y tenemos solo 2 consumidores en paralelo. Este viene a ser un circuito serie ampliado. Pero obviamente, aquí sí van a tener que luchar duro. ¿Por qué? Porque siempre tienen que ustedes entenderle bien al circuito para poderlo trabajar. Entonces, me gustaría que le puedan resolver este circuito. Me gustaría que ustedes reflexionen bien cómo sería la estructura de este circuito. Miren, lo que yo haría es esto, ¿verdad? Les voy a explicar 4 y R5. Irán anotando, ¿no? Irán anotando, por favor. Irán tomando datos. Por favor. Perdón. A ver, ¿ya puedo continuar? Un ratito. Ya, le espero un momentito. Ya, gracias. Y ya les mandaron eso, Lice. Yo ya les envié esto, ¿verdad? Les envié esto, pero les voy a explicar bien cómo van a resolver esto, ¿ya? Pero los que mandaron los 8 ese día, ¿qué hacemos? Sí, Por eso les estoy corrigiendo porque enviaron mal. Y yo les dije que teníamos que revisar bien para, obviamente, hacer los 4 siguientes. Los que ya me enviaron los 8, ahora me van a enviar, ¿qué? Solo los 4 que estamos proponiendo. ¿Estamos? Solo los 4 que estamos proponiendo. Pero lo van a hacer bien. Ahora sí, ¿Sí? ¿Estamos? repetition. Ya, a ver. Ya. Primera. Vamos, primero R4 y R5, como un circuito en paralelo. Espere. Ya. Resuelvo R4 y R5 como un circuito en paralelo. Ya. 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 Segundo paso, verán, segundo paso. Resuelvo un circuito en serie, sumando R1, R3, más R4, 5 y más R6, que es donde está el puntero. A ver, ¿cómo? Sí, se puede, Serie, sí. pueden ser.
Repito, Sí. ya verán. Segundo paso, ya. Resuelvo primero como que fuera un circuito en serie. Ya, segundo paso, verán. Sumo R1, R3 más R4, 5, porque ya calculé esto, ¿no es cierto? Como circuito en paralelo. Ya calculé. Entonces me quedaría R4, 5. Ya. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Sumados las resistencias en serie, ¿qué me quedó ahora? Un circuito en paralelo. ¿No es cierto? ¿Por quién? O sea, todo lo que sumé, R1, R3, R4, 5. Dos. Si estamos, y el último proceso sería ¿qué? Sería en este caso resolver el circuito en paralelo, que sería R1, sí, R3, R4, 5, sí, R6 sobre R2. ¿Hecho? ¿Cómo dijo? Repítalo. Ya, vamos, sumado ya habrán. Vamos a la segunda parte. Vamos, ya me que estoy quedando sin tiempo, ¿no? Ya, vamos, a ver. R1 más R3 más R4, 5, que ya salió del circuito en paralelo, ¿no es cierto? Ujú. Ya, y más R6. Ya, sumo como que fuera un circuito, ¿qué? En serie. Ya, después de haber obtenido el resultado de lo que ya sumé del circuito en serie, ¿ahora qué hago? Sumo un circuito en paralelo. De todo lo que sumé en serie, lo divido para R2. ¿Qué ve? ¿Ok? Lo divido para R2. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ya. Ya, entonces, ahora sí estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué circuito ha sido este de abajo? Sería El último que hemos ampliado. analizado. Como tiempo. Ampliado. Serie ampliado. Porque recordarán ustedes que cuando hago un circuito serie ampliado, termino ¿qué? Calculando como que fuera un circuito en paralelo. ¿Y se respetó qué? Se respetó la condición. ¿Hecho? Ya. Entonces, para terminar, sí, en este caso que vamos a hacer nosotros, lo que les mencionaba. Primero, pongan las anotaciones, por favor, ahí. 1. Dibujar los circuitos que habíamos propuesto en la última diapositiva. ¿Ya? Que proponga, Dos. pues dice en la última. Ya les puse los circuitos que les enseñé a calcular. Esa es la última. Ya. Ya, lo que les enseñé a calcular. Eso vamos a dibujar, ¿no? Ya. 2. Vamos a calcular la resistencia de cada circuito, de los 4 circuitos que se presentaron. ¿Ok? Ya. Ya. 3. Vamos a describir el funcionamiento de cada circuito. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Qué foco encendería de cada circuito? O sea, es lo que quiero que ustedes interpreten. No vamos a hacer en la práctica esto, pero sí vamos a razonar. Recuerden que yo les presenté en eso a los circuitos que hemos propuesto. Y ustedes digan, a ver, estoy analizando. ¿Qué foquito de los que hemos propuesto es el que se va a encender? ¿Me hago entender? Entonces, y eso van ustedes de pronto a explicarme en cada liñita. ¿Estamos? Ya. Y con eso verían ustedes en la última parte, veríamos nosotros que de pronto yo les comparto un video, cómo en este caso se calculan los circuitos serie paralelo ampliado, para reforzar de pronto la información. Ahora bien, le vamos a sumar un detalle a cada trabajo. ¿Cuál va a ser este? Les voy a pedir de favor que ustedes hacen una captura de pantalla, sí, y usted me comparte esa captura de pantalla, me la comparte al trabajo que usted me va a enviar. ¿Me hago entender? Ahorita hagan un imprint paint y ustedes capturan la pantalla y le adjuntan al trabajo que me van a entregar ustedes. Ya, lice. Ya, lice. Ya, sí, estamos, sí podemos hacerlo, ¿no es cierto? Como foto. Ya, listo. Entonces, con esto, miren, voy a nuevamente regresar ya a la página normal. Quiero saludarles a los que no, con los que no hemos saludado. Obviamente voy a dejar ya de grabar para que en este sentido podamos saludar con los que no lo hemos hecho. Les agradezco bastante la atención, les agradezco mucho que hayan participado de esta clase. No nos queda mucho tiempo, sí, yo sé que el tiempo es bastante corto, pero espero haber llenado las expectativas de ustedes de pronto con la información que obviamente se necesitaba obtener. Les agradezco un montón. Voy a quitarle el audio. Sí, perdón, les voy a activar nuevamente a quitar lo que estoy grabando. Y en este sentido vamos a trabajar y de pronto si es que tienen algún saludo, muchas gracias de pronto para los que tengan buenos deseos.